del sur buscándolo a Simón, o al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Informe del Sur contándole lo más importante que sucede en la semana, por lo menos en nuestro continente. Y lo más importante sigue siendo, lamentablemente, la pandemia, el coronavirus. Así que ahora vamos a hacer una pequeña recorrida por todos los países sudamericanos a ver cómo están enfrentando, cómo se encuentra la situación del COVID-19 y del aislamiento en cada uno de ellos. Se extiende el confinamiento en Colombia. El gobierno de Iván Duque decidió el martes ampliar las medidas de aislamiento contra el nuevo coronavirus hasta el 25 de mayo. Colombia suma casi 9.000 casos de COVID-19 y cerca de 400 muertos. Desde el 25 de marzo rige el confinamiento para la mayoría de los 48 millones de colombianos, a excepción de supermercados y farmacias. Recientemente se permitió la reapertura de algunos sectores económicos como la construcción y la manufactura. También está autorizada la actividad física al aire libre para adultos en la mañana. En Ecuador también se extendió por 30 días más el estado de excepción. El país ha sido duramente golpeado por la pandemia, que ya deja 32.000 contagios y casi 1.600 muertos. No obstante, cientos de estudiantes y profesores ignoraron el martes el confinamiento para protestar contra la disminución de unos $100 millones en el presupuesto para educación superior, una medida dispuesta por el gobierno ante una caída en la recaudación de impuestos. Porque estamos nosotros confinados pero no callados. Es muy importante salvaguardar la educación y el presupuesto de la educación. Bolivia está en encierro total desde el pasado 22 de marzo, medida que podría ser flexibilizada regionalmente a partir del 11 de mayo. El país andino contabiliza casi 1.700 contagios en todo el país y supera los 80 fallecidos. América Latina registra en total más de 282.000 casos de coronavirus y más de 15.000 fallecimientos. Muy bien, y ahora nos vamos a Guatemala. Además de la situación del COVID-19, Guatemala atraviesa una difícil situación por el aumento de la pobreza, por supuesto, y por los grandes problemas económicos que tiene. De acuerdo con un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicado a finales de 2019, en la región habitan 191 millones de personas en situación de pobreza, lo cual representa alrededor del 31% del total de la población latinoamericana. El informe también contabiliza a 72 millones de personas en situación de extrema pobreza. En las calles de la ciudad de Guatemala, las familias más vulnerables de este país centroamericano ondean banderas blancas con la esperanza de recibir ayuda alimentaria. Guatemala es uno de los 6 países de la región latinoamericana que ha sido señalado por la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, como un lugar que vive una inseguridad alimentaria desde hace varios años. De modo que ante el avance de la epidemia de COVID-19, los cuadros de desnutrición de las personas más vulnerables podrían agravarse y propagarse considerablemente. En las casas de algunos barrios marginales de la ciudad de Guatemala, la bandera blanca se ve acompañada por la bandera roja, la cual significa que en esa casa alguna persona está necesitando medicamentos. Para evitar una crisis de hambre en la región, la FAO hace una recomendación a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Pide que en cada uno de estos países se declare a la alimentación y a la agricultura como actividades económicas de interés público nacional. Según Naciones Unidas, si se privilegia toda la cadena económica del sistema alimenticio, se aliviarán progresivamente las crisis de desnutrición que ya afectan a Guatemala y a sus vecinos. Bueno, muy bien, a propósito de lo que veíamos en Guatemala y también el resumen en el primer bloque, vamos a escuchar a un economista para saber cuál es el impacto económico real por el COVID-19 que están teniendo los países de la zona caribeña.
para Latinoamérica y el Caribe la contracción para este 2020 se pronostica superior al 5%, menos 5.21%. Y dentro de Latinoamérica y el Caribe, Centroamérica se va a contraer cerca de un 3%, un menos 3.5 probablemente. Si esto es cierto, la principal preocupación tienen que ser los niveles de empleo y el crecimiento de la informalidad. Si vamos a hablar sobre un efecto en la vida cotidiana de las personas, hay que hablar sobre el mercado laboral. En el cortísimo plazo, lo que podemos esperar es una caída en los precios de algunos bienes. Por ejemplo, producción que estaba destinada al mercado extrarregional, es decir, los Estados Unidos, Europa y en menor medida otros continentes, no se está exportando. Porque aunque las fronteras terrestres para el mercado intrarregional sí están abiertas y podemos seguir exportando granos básicos, lácteos, carne y queso a los vecinos de Centroamérica, la producción cuyo destino fueran los Estados Unidos se está quedando dentro de los países. Y esto ya es palpable en algunos mercados de las economías centroamericanas. Los productos de exportación se están rematando a precios mucho más bajos de los que originalmente deberían venderse. Me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta es que no va a haber un país centroamericano que salga con su política fiscal intacta, pero va a ser muy heterogéneo. Me inclino a pensar lo siguiente. Nicaragua se vio forzada a aplicar recientemente una reforma fiscal luego de los acontecimientos del año 2018. Me parece improbable que el gobierno nicaragüense opte en estas circunstancias por tirar una segunda reforma. Primero, por el descontento social que esto podría causar, y segundo, porque ahora que se parte de la experiencia de la primera, se tiene un mejor entendimiento de cuál va a ser la dinámica tributaria. El caso de Costa Rica también es emblemático. En el año 2018, Costa Rica también ejecutó una reforma tributaria que no fue para nada popular, y también me inclino a pensar que el gobierno costarricense va a optar por la adquisición de deuda a unos niveles muchísimo más bajos que El Salvador, pero lo va a hacer en contraposición de utilizar la carta de una reforma tributaria. Centroamérica ubicaba su tasa de desempleo abierto entre el 6 y el 7%, con diferencias de un país a otro. Incluso en Costa Rica hablamos de una tasa de desempleo que ya estaba superior al 10% en el año 2018, que es cuando lanzaron su reforma fiscal. Para este año, el Fondo Monetario está proyectando una tasa de desempleo abierto promedio para Centroamérica de 9.6%. Mi opinión es que se va a incrementar la informalidad en todos los países en porcentajes diversos, pues puede ser que unos tengan una afectación mayor que otra, y esto va a ayudar a contener el efecto de contracción en el consumo de los hogares. No obstante, un elevado nivel de formalidad, como ya lo conocemos en la región, contribuye a deteriorar las condiciones sociales, que son las que al final determinan el nivel de vida de los ciudadanos promedio. Muy bien, con esto cerramos el primer bloque aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información. Recuerden que, como siempre, nos ven en la TV Cooperativa y en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Informe del Sur. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con más información. Ahora vamos a escuchar, como cada semana, al analista Pedro Brieger con un gran análisis y una gran pregunta. ¿Qué normalidad queremos tener cuando finalice la pandemia del COVID-19? El coronavirus está en plena expansión. Esto se lo puede ver con claridad con lo que pasa en Brasil. Más de 10.000 muertes. Y cada uno de los países que trata de ver cómo controla la expansión del virus. Sin embargo, existe también mucha ansiedad para saber cómo será el mundo post-pandemia. Algo que parece difícil de pensar hoy en día, dado que estamos todavía en la mitad del río, en un río que no sabemos cuán profundo es y ni siquiera se ve la orilla del otro lado. Y para mucha gente, la orilla del otro lado es la normalidad que existía antes de la pandemia. Pero ¿normalidad para quién?
¿Para qué sectores sociales? ¿Por qué esta normalidad a la que se quiere volver, supuestamente, implica una América Latina con millones de personas que no tienen acceso a salud, a educación o que literalmente se mueren de hambre? ¿Es esa la normalidad a la que se quiere volver? Recordemos que Lula da Silva en su momento durante la campaña electoral, antes de ser electo por primera vez presidente, decía que su sueño era ver que los brasileños y brasileñas comieran 3 veces por día. ¿Esto es lo normal en América Latina? ¿O esto era lo normal en América Latina? Millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Entonces la gran pregunta es, ¿a qué normalidad se quiere volver? Y creo que lo que tenemos que aprovechar de esta pandemia, en el buen sentido de la palabra, es rediscutir qué significa el concepto de normalidad y cómo se quiere vivir. Porque desde las teorías liberales se dan las mismas recetas de siempre respecto al gasto público, el ajuste fiscal, la inflación. Son las mismas recetas de siempre. El librito bajo el brazo, como decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, con la misma receta que se lleva a todos los lugares. Y con esta receta que se quiere aplicar ahora también o después que finalice la pandemia, como si no hubiera existido pandemia. Y creo que se puede aprovechar para pensar que la normalidad debería ser que todas las personas en la región tuvieran acceso en primer lugar a alimentación, porque se produce en América Latina y el Caribe suficiente alimentos para darle de comer a todo el mundo. Sin embargo, hay gente que no come. Entonces, tal vez sí es el momento de pensar en una normalidad diferente, en un futuro donde efectivamente puedan tener cabida todas las personas y en particular aquellas que hasta ahora no tenían cabida. Bueno, y seguimos recorriendo de punta a punta nuestra Sudamérica. Ahora nos instalamos precisamente allí en Perú. En Perú, las comunidades aborígenes, las comunidades indígenas están reclamando sus derechos, por supuesto, están haciéndolos valer y le piden al presidente Vizcarra que actúe también en prevención en esas comunidades frente a la pandemia del coronavirus. A casi 2 meses de haberse decretado un estado de emergencia nacional en Perú, no existe un marco operativo claro, intercultural, intersectorial, multinivel y con enfoque en los derechos humanos que dirija las acciones estatales para los pueblos indígenas amazónicos frente a la pandemia. Las medidas de aislamiento social generaron un impacto fuerte en las comunidades con mayor dependencia en el mercado, al verse imposibilitados del movimiento de sus productos agrícolas y la adquisición de bienes básicos. Es evidente la falta de seguridad territorial, la precariedad del sistema de salud y la exclusión de la población rural de los programas sociales para aliviar las economías durante la pandemia. El Estado no solo no avanza en la forma de asistir a aquellas comunidades que puedan carecer de alimentos o medicinas de manera urgente, o lo hace en la más grande descoordinación intersectorial. El Estado ha tratado de aliviar las economías familiares con bonos económicos que priorizaron las zonas urbanas y 2 nuevos bonos que obligarían a los indígenas a salir de sus hábitats para cobrarlos y comprar alimentos. No existe una moratoria a las actividades extractivas en los territorios indígenas como tal la extracción de petróleo y la agroindustria. Las organizaciones indígenas mencionan que las empresas operan sin un protocolo sanitario específico y trasladando personal de ciudades con número alto de contagiados. Siguiendo la memoria histórica con mayor estrategia para la defensa de la vida, el gobierno territorial autónomo de la nación Huampi cerró las fronteras de su territorio a finales de marzo para aislarse, ejerciendo su derecho a la libre determinación y al autogobierno, más aún cuando se detectaron los primeros casos positivos de COVID-19 en San Lorenzo, ciudad cercana de la entrada del territorio Huampis. Lo mismo hicieron otras 9 comunidades. Con un plan de contingencia propio, los Huampis también transmiten información preventiva al COVID-19 vía mensajes radiales y cuentan con la disposición de comisiones de personal médico Huampis y en coordinación con los puestos de salud locales. Quiero decirle al presidente de la República, siempre hemos exigido una presencia real del Estado, pero no la ha habido. El ejército está abandonado, ni siquiera tienen canoas aquí para poder patrullar. Sin embargo, de nuestro lado hemos hecho nuestro propio plan de contingencia para evitar que el coronavirus llegue a las comunidades. Urais Pérez, Pamuk de los Huampis. Las clases dirigentes del Perú siguen pensando e imaginando la Amazonía como un espacio colonial del Estado peruano, solo para la extracción de materias primas y habitado por indios que no creen en el desarrollo ni la modernidad. Quizá la pandemia pueda dar impulso a las nuevas organizaciones indígenas, movimientos sociales y políticos que serán la fuerza motriz para convertir a la Amazonía post-coronavirus
en la renta estratégica del Perú del siglo XXI, en una nueva Amazonía. Bueno, continuamos con más información. Volvemos a Brasil. ¿Y por qué? Porque inexplicablemente Brasil sigue sin tomar medidas. Su presidente, Jair Bolsonaro, sigue sin dar respuestas sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del mundo en general, más allá de tener o de haber superado los 10.000 muertos y ubicarse noveno en la escala mundial en cuanto a muerte se refiere por el COVID-19. Vemos el informe Brasil, Jair Bolsonaro y esta inexplicable negación del presidente. Parecen dos mundos distintos, pero es el mismo país, Brasil. En Brasilia, centenares de manifestantes salieron a la calle en defensa del presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cada vez más criticado por su gestión de la pandemia e investigado por la justicia por una supuesta interferencia en las estructuras policiales. Mientras tanto, en Río de Janeiro, los trabajadores del cementerio más grande de la ciudad se afanan a enterrar las víctimas mortales por coronavirus en unas instalaciones construidas a toda prisa para poder albergar a los fallecidos de la pandemia. El número de muertes diarias en Brasil no baja de las 700 desde el viernes pasado. Más de 10.000 personas han perdido ya la vida. Por eso, la Cámara de Diputados del país decretó 3 días de duelo nacional. El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, se comprometió a intentar minimizar los efectos del coronavirus y se solidarizó con las familias de las víctimas. La iniciativa del Congreso es otro ejemplo de la confrontación de varios poderes brasileños frente a Bolsonaro, quien sigue escéptico ante las medidas de cuarentena. E igual que él, sus seguidores también tienen la misma opinión. ¿Miedo de qué? Mi amor por Bolsonaro y por Brasil es más grande que el miedo. A pesar de que las cifras auguran que lo peor aún está por venir, una gran parte de Brasil sigue ajena a la amenaza. Y con esto nos vamos a una nueva pausa aquí en Informe del Sur. Regresamos enseguida en la tele cooperativa, no se vayan, y también en nuestras redes sociales nos siguen todas las semanas en YouTube, en nuestro canal como Informe del Sur. Ya venimos. Volvemos a Informe del Sur, nos ubicamos en Ecuador, otro país con una situación difícil, no solamente ecuómica. Los ciudadanos de ese país hacen escuchar su voz frente a los reclamos hacia el presidente Lenín Moreno. Lo vemos en el informe y ya volvemos. Pese a que desde hace 4 meses se advirtió el peligro de la pandemia del coronavirus, el régimen ecuatoriano de Lenín Moreno no adquirió los medicamentos y equipos necesarios, ni organizó los hospitales, ni preparó los contingentes sanitarios, y hoy el saldo de muertos por el COVID-19 alcanza al menos a los 3.000. Las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad. El número de víctimas podría ser mucho mayor, particularmente en Guayaquil, donde se dejaron cadáveres por días en hogares y calles antes de ser recogidos para su inhumación en un cementerio de emergencia. Después de una cuarentena estricta de más de un mes para frenar la pandemia, el gobierno permitió desde el lunes reactivar la actividad comercial, pero únicamente con ventas telefónicas o en línea y con entregas a domicilio, y extendió el horario del servicio de taxis urbanos de acuerdo a su número de placa. La estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria de Moreno provoca incertidumbre en el bloque del poder. Los políticos de la derecha como Nebot y Lasso, banqueros, grandes importadores, medios de comunicación hegemónicos y la Embajada de Estados Unidos, sobre el cumplimiento de los objetivos acordados manifestados claramente durante estos casi 3 años. Ellos son sometimiento de la política social, económica, financiera e internacional a los intereses de la política de Estados Unidos, recuperación de los privilegios de los banqueros y de los grandes importadores, repartición de las instituciones del Estado, destrucción de la institucionalidad, hegemonía con control absoluto de la opinión y, sobre todo, destrucción de la revolución ciudadana del gobierno de Rafael Correa. Lograron los 3 primeros objetivos. Ahora la política está alineada con los intereses de Washington y las grandes empresas transnacionales. Destruyeron UNASUR y las posibilidades de integración.
Regresó el neoliberalismo y los privilegios de los bancos y los grandes importadores. Destruyeron la institucionalidad pública. Pero en las elecciones de gobiernos locales de marzo se sorprendieron. No lograron destruir el cariño del pueblo ecuatoriano por un proyecto político que siempre tuvo como prioridad a la gente. Durante 4 meses, el gobierno se dedicó a perseguir opositores, fraguando juicios, espiando y encarcelando, con el visto bueno estadounidense y con la participación de la oligarquía, la banca y los grandes medios, que invisibilizaron la realidad de grave crisis humanitaria, financiera, económica y social que vive el Ecuador. La gran burguesía ecuatoriana, sus economistas neoliberales y, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno que se encuentra al servicio de ellos y del capital extranjero, creen que es el momento para ejecutar su anhelado programa económico fondo monetarista, en medio de un creciente desempleo. El octubre pasado, el gobierno ya había dispuesto la disminución de la masa salarial en el sector público, eliminación de los subsidios de los combustibles, reformas en el sistema tributario, reforma que flexibilice las relaciones laborales, afectación a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que dio lugar a un estallido social. Ahora los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas recogen varios de estos aspectos y agregan la reducción salarial de los empleados públicos del 50%. Las respuestas son cacerolazos, caos, saqueos, masacres. La consigna popular es salir de Lenín Moreno. Bueno, continuamos aquí en Informe del Sur, ahora nos situamos en Venezuela, porque continúa el conflicto y el bloqueo por parte de los Estados Unidos. El Grupo de Puebla, ¿sí?, en el que se encuentran algunos expresidentes como Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Lula da Silva, emitieron un comunicado al respecto. A través de este comunicado denunciaron que este intento de invasión por un grupo paramilitares contratado por un asesor político de Juan Guaidó tenía como objetivo declarado practicar actos terroristas en el país, secuestrar al presidente Nicolás Maduro, aumentar la violencia y generar caos y confusión entre la población. Asimismo, el foro político exigió el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y político que Estados Unidos está promoviendo contra Venezuela para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y permitir combatir mejor los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. De igual manera, hacen un llamado a las fuerzas democráticas de la región para que se comprometan a apoyar el diálogo democrático y la solución pacífica del conflicto en Venezuela, la única forma viable de resolver los problemas políticos y económicos que afectan a ese país. Bueno, y luego de esto nos ubicamos en Honduras, donde, ha habido una revuelta importante allí, sobre todo un aumento de despidos y un aumento en el desempleo, en el índice de desempleo. Vemos el informe. Así luce el Mercado Los Dolores, una de las zonas más populares en Tegucigalpa, para realizar compras a bajos precios. Más de 46 días de confinamiento tiene al borde de la quiebra a los microempresarios. Hay 125.000 trabajadores suspendidos, pero esos son los estructurados. ¿Cuánto? Tenemos el 72% de la población económicamente activa en el sector informal de la economía. Son los vendedores que están en la calle. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a sobrevivir? Súmele 125.000 trabajadores que van a quedar sin salario y sin empleo. Las suspensiones y despidos a empleados de empresas privadas fueron inmediatas luego de anunciado el confinamiento. Los negocios en el centro de Tegucigalpa permanecen cerrados. En esta masacre laboral le estamos pidiéndole al Ministerio de Trabajo y al mismo gobierno que no permitan esas suspensiones ilegales y esos despidos ilegales al margen de la ley, que el Ministerio de Trabajo tutele los derechos de los trabajadores. A las transnacionales que no pagan impuestos, que ahorita hagan un bono para que el trabajador que sea suspendido tenga un salario por lo menos 6-7 meses. El gobierno hondureño ha dado autorización de abrir para atención al cliente a farmacias, supermercados y ferreterías. Sin embargo, hay empresas grandes que sí podrían tener la capacidad de la no suspensión, tener la capacidad hasta de hacerle frente a los sueldos y salarios. Sin embargo, han aprovechado la emergencia para disminuir costos, congelar esos costos, y en este caso el primer sacrificado es el obrero, es el empleado. En los próximos días los restaurantes tendrían el permiso para empezar a vender sus comidas, pero solo en servicio a domicilio. El gobierno de Hernández anunció un apoyo económico para empleados despedidos por la empresa privada. Estamos trabajando sobre todo con 3 esquemas de alivio a los trabajadores.
Tenemos uno que se realiza con el sector maquilador, ¿verdad?, donde hay un aporte del gobierno y un aporte del empresario, y durante el periodo de suspensión calculamos que llegamos a 6.000 lempiras mensuales. Según la Secretaría Económica de Integración Centroamericana, el Producto Interno Bruto en la región caería en más de un 6% debido a la crisis. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con este resumen semanal sobre lo más importante que sucede en nuestro continente y como siempre usted lo ha visto en la televisión cooperativa. Nos siguen también en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, y como siempre el enorme agradecimiento, ¿sí?, por haber estado del otro lado y fundamentalmente por seguir quedándose en casa. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna, y cuando sale el sol vuelvo a nacer.